queríamos recordarles de poder tener el micrófono silenciado durante la reunión y en los momentos de participación, si pueden desilenciarlos y participar, pero no queremos invitarle a poder tenerlo silenciado durante la reunión, así resulta mucho más fácil de escuchar para todos. También recordarles que van a ser subidas todas las charlas a YouTube, así que el que quiera verla puede revisarla. Así que, bueno, ahora queremos darle el tiempo a Mai, así que, por favor, Mai, tu tiempo. Sí, pues hola, buenas tardes a todos a esta última charla. Como siempre voy a compartir pantalla. Y antes de empezar, pues pedir disculpas por la calidad de mi imagen, no es ningún filtro ni en nada, es que el ordenador es así y tiene esa calidad de la cámara. No he puesto las recomendaciones, pero bueno, ya todos de las otras charlas las sabéis, de tener un lápiz y un papel a mano para vuestras impresiones, vuestras metas, cosas, impresiones que os vengan, ideas o cosas a reflexionar. Me quedo tranquilo. Ahora. Sí, que estaba el micro abierto. A ver, esto tarda un poquillo. Ahora. También hemos visto a lo largo de estas 3 charlas muchas cosas, muchas técnicas, muchos vídeos, y a lo mejor al principio puedes decir, ¿y por dónde empiezo ahora, no? Vale, ya sé todo lo que me está contando Mai, pero ¿ahora qué hago? Ahora con todas estas herramientas, como decía Manuel, cinturón lleno de herramientas, ¿por dónde empiezo? Pues yo, mi recomendación es empezar las cosas una a una. Cada uno que se observe, cada uno que empiece a conocerse y diga, a ver, yo necesito más o mi punto débil es esto, pues voy a empezar por esto, una cosa. Y todos nuestros esfuerzos, como decía el libro de los 4 acuerdos que recomendé, de haz siempre lo mejor que pueda, hacer siempre lo mejor que pueda en una cosa. Cuando eso lo tengamos un poco dominado, pues pasamos a otra. Venga, pues ahora esto ya más o menos, esto ya no me cuesta tanto, ahora voy a empezar a hacer lo otro. Y así poco a poco, porque si no, nos vamos a volver un poco, vamos a estar perdidos, no vamos a saber tampoco sacar provecho de cada herramienta. Entonces, si yo veo que, por ejemplo, mi dificultad es en controlar mis pensamientos, o en la manera en que me hablo, o en mi autoestima, las cosas que hemos estado viendo, pues empiezo por ahí, empiezo a ver, voy a trabajar mi autoestima, mi autoconcepto, mi autoimagen, pues cada uno que empiece uno a uno, pensar las cosas uno a uno. Luego quería agradecer a Nadia. Nadia es una joven del barrio 2 que ella ha hecho este cartel tan bonito para esta charla, y el otro, el de la charla anterior, también lo hizo ella. Ella es una joven que lleva poquito tiempo en la iglesia, pero para mí es un ejemplo en todas las cosas, y cuanto más la conozco, más me enseña ella a mí, y estoy muy agradecida de que ella haya hecho esto y haya compartido su talento con nosotros. Muchas gracias, Nadia. Y hoy vamos a hablar sobre la resiliencia. ¿Alguien ha escuchado alguna vez esa palabra y sabe lo que es? ¿Que quiera compartirlo? Yo lo escuché en un discurso. Y bueno, si no estoy mal y si me acuerdo bien, resiliencia es como levantarse y volver a caer, o sea, y volver a empezar. Si caes, volver a levántate y sigue. Creo que es eso. Por ahí, por ahí. Caliente, caliente. La forma en que afrontamos los problemas. También, caliente, caliente. Hermana, ¿Puedo hablar? buenas tardes. Sí. ¿Se puede hablar? Sí, claro. Sí. Bueno, No primero sé la si- hermana. Ok, gracias. La resiliencia es la capacidad de que las adversidades y los problemas que tenemos en la vida es recuperarnos de ellas, afrontarlas, pero sacar algo positivo y aprender, y a partir de ahí continuar con nuestra vida, pero haciendo de eso una fortaleza y algo bueno, y sacar todo lo bueno e incluso llegar a sacarla para que sea algo positivo. Muy bien, muy bien. Sois todos alumnos aventajados.
Hermano José Ramos, que quería Sí. hablar. Bueno, primeramente quiero saludar a todos y presentarme. Yo soy el obispo Ramos de Coruña. Soy andaluz también. Lo que pasa es que tengo un amigo en común, que es el hermano Manolo Gutiérrez, que es el que me ha invitado a tu charla, y espero que con permiso no importe que esté aquí con vosotros. Claro, Conozco, eres bienvenido. conozco a Vale. algunos de los que están aquí, como mi amigo David Moraza, como Gloria Salmerón, etcétera, y les mando un saludo. Hermana, yo quería compartir que precisamente la Liaona de noviembre justo coincidió de que hablaban sobre la resiliencia, una palabra que yo nunca había escuchado. Ujú. Y aprendí que es la, digamos, la autorreadaptación de los problemas que te rodean. O sea, antes tenía esto, ahora no, pues me tengo que adaptar a esa situación. Entonces es una situación de autodefensa que creamos, de poder adaptarnos a las situaciones que enfrentamos, sean fáciles o difíciles. Muy bien, pues estáis todos caliente, caliente, muy bien. Entre todos podíamos formar la definición de resiliencia, pero hoy vamos a aprender de dónde viene esa palabra tan rara, porque ahora sí que se escucha un poco más, pero antes no, esta palabra en psicología lleva mucho tiempo, pero no se escuchaba. No había llegado, digamos, a utilizarse de manera coloquial. Vamos a ver de dónde viene ese término. Vamos a reflexionar sobre si somos o no resilientes. Vamos a ver técnicas y cosas que podemos hacer para ayudarnos a poner esa resiliencia en práctica. Y mirad de dónde viene. Es una cosa muy curiosa. La palabra resiliencia es una palabra que viene de la ingeniería. Y la ingeniería define la resiliencia como una propiedad de los materiales. Es decir, un material que bajo presión vuelve luego a su misma forma. Entonces, hay materiales que son resilientes y hay materiales que no son resilientes. En este ejemplo, pues la madera no sería un material resiliente porque si yo presiono la madera, ejerzo una fuerza sobre la madera se rompe y la madera no puede volver otra vez como estaba antes. El muelle, ese muelle sí sería un material resiliente, porque yo presiono el muelle y luego cuando suelto, el muelle vuelve otra vez a como estaba antes. Otro material, una esponja. Tenemos una esponja en casa, eso yo lo mojo, lo estrujo, cambia de forma, pero luego puede volver otra vez a su forma. ¿Qué ocurre? La psicología coge ese término y lo define como la capacidad que tiene el ser humano de afrontar una adversidad y no solo volver a como estaba antes, como dice la ingeniería, como ese material que vuelve a estar como estaba antes, sino a salir fortalecido. ¿Qué es lo que ocurre? Las personas que son más resilientes, pues tienen un mayor equilibrio emocional, entonces pueden hacer frente mejor a una presión, a una adversidad o a alguna crisis. De ahí viene la palabra resiliencia. En nuestra vida hay veces que pueden pasar cosas de manera aleatoria, que nosotros no podemos controlar y no podemos decidir. Pero lo que sí podemos controlar es el impacto que eso tiene en mí. El impacto que tiene en ese material, viene esta foto como un ejemplo, el impacto que tiene en mi cerebro, en mis emociones, eso sí puedo decidirlo yo. Y eso es muy importante saberlo y no es tan fácil, o sea, que alguien sea consciente de eso, porque toda actitud que yo tengo ante algo depende de mí. Podemos ser felices de dos maneras, de una manera pasiva o de una manera activa. Ejemplos de una manera pasiva, pues a mí me gusta mucho el fútbol y gana mi equipo, pues yo me pongo muy contenta, muy feliz. O un hijo mío consigue un trabajo, o un hijo mío aprueba un examen, o mi pareja, y yo me pongo feliz. Es una felicidad pasiva, porque yo no he hecho nada para tener eso, pero sin embargo me pongo contento. Y una felicidad activa, un ejemplo, cuando nosotros organizamos una sorpresa para alguien, mientras que la vamos preparando, mientras que se la damos, después vamos disfrutando en cada momento. Esa felicidad es activa, nosotros participamos y hacemos cosas. Pues de eso, de esa felicidad activa, es lo que va a la charla de hoy. ¿Qué cosas podemos hacer nosotros o en qué cosas podemos mejorar nosotros para tener esa felicidad de una manera activa? Nosotros hacer algo para tener ese sentimiento y esa emoción de felicidad, ¿no? Me gustaría poner ejemplos de personas resilientes.
Os presento a David Bartolo Morana. David Bartolo Morana es un chico italiano que vive en Murcia. Este chico tiene ahora 26 años y hace 2 años se contagió de meningitis. La meningitis se complicó y acabó una bacteria llegando a su sangre. Eso tiene una enfermedad, un nombre, ¿no? Se llama sepsis, que acabó. Este chico estuvo en coma durante mucho tiempo, casi pierde la vida, se recuperó, pero perdió sus extremidades, sus brazos y sus piernas. Eso fue hace 2 años. Ahora se ha convertido en un atleta profesional de triatlón, sin piernas y sin brazos. Imaginaros el impacto, ¿no? Si hablamos de qué impacto puede tener en una persona perder de 24 años, perder sus extremidades. Pues ha demostrado ser una persona resiliente y ha empezado a hacer una actividad que antes nunca había hecho, porque no corría, no era corredor. Y ha tenido que empezar a correr con sus prótesis y empezar a recuperarse. Y él dice una frase que me gusta mucho, que él dice que debemos estar agradecidos por cada milímetro de nuestro cuerpo, por cada dedo pequeñito, por cada uña pequeñita, que nuestro cuerpo es un regalo. Nosotros como personas religiosas entendemos, pero no muchas personas entienden que su cuerpo es un regalo y está agradecido por todo lo que tiene su cuerpo. Os presento a otra persona resiliente, Cristina Olender. Cristina Olender ha superado 3 leucemias. Con 14 años le diagnosticaron la primera y estudiaba en tercero de ESO. Ella tenía un sueño que era entrar en medicina. Todos sabemos y conocemos personas que han entrado en medicina la nota tan alta que se necesita para entrar en medicina. Pues desde tercero de ESO hasta segundo de bachillerato ha estado luchando con leucemia, con las 3, ¿no? Y ella decía, que contaba en un vídeo, que no tenía fuerzas para ir a clase, evidentemente, ha estado mucho tiempo hospitalizada, tenía un maestro que iba 2 horas a su casa, pero claro, ella decía no podía, no tenía fuerzas para estar más tiempo, pero con 2 horas al día no es suficiente para tener una nota para entrar en medicina. Cuando entró en segundo de bachillerato, sus profesores sabían el deseo que ella tenía y iban a su casa, incluso antes del instituto, los profesores se pasaban por su casa, iban a su casa incluso los fines de semana para ayudarle a conseguirlo. Y cuando era el examen de selectividad, incluso una profesora de la universidad fue a su casa y le hizo el examen, porque ella no podía, no tenía fuerza para ir, y hizo el examen en su casa, y ella sola hizo. Cuando recibió las notas, estaba en el hospital con una sesión de quimioterapia. Y estaban todos los médicos esperando a ver la nota, y cuando ella cuando vio por internet la nota, había sacado notas de sobra para poder entrar en medicina. Otro ejemplo de persona resiliente. Si alguien ha estado cerca de alguien en un proceso de quimioterapia, puede entender el agotamiento, tanto físico como mental, puede tener esa persona. Imaginaros de tener la fuerza de voluntad de cumplir su deseo y de estudiar para poder sacar buena nota y entrar en medicina. Esos ejemplos son ejemplos extremos. Ojalá ninguno de nosotros, pues ni ninguno de nuestros seres queridos tengan que pasar por eso. Pero en la vida cotidiana nosotros enfrentamos situaciones adversas. Tenemos esa presión, ¿no? La muerte de un ser querido, un despido de un trabajo, una separación, un divorcio, las críticas, suspender, por ejemplo, una oposición y llevas mucho tiempo preparándote, suspender un examen al que también te has preparado y por lo que sea, dificultades familiares, todos nos enfrentamos a alguna adversidad y alguna presión, ¿no? Mirad esta gráfica. La adversidad, cuando alguien se enfrenta en la adversidad, caemos, la curva que va hacia abajo, caemos. Eso es un proceso natural. A todas las personas le ocurre y nos posicionamos como víctimas y estamos ahí abajo. ¿Qué ocurre? Hay personas que de manera o consciente o inconsciente se quedan ahí, como víctimas. ¿Qué es lo que deberíamos
de hacer o qué les debería de ocurrir? Subir la curva y llegar al punto donde estábamos en adversidad. Si llegamos ahí, ¿qué somos? Somos supervivientes, hemos sobrevivido a esa dificultad, ¿no? Vale, me han despedido, ya ahora estoy aquí, ya me recompongo un poco, he sobrevivido a eso. Pero la resiliencia no es eso, la resiliencia no es quedarnos como estaba antes, sino dar un paso más y ser héroes. Luego voy a explicar qué significa ser un héroe, pero ser un héroe. Porque nosotros, ¿qué queremos ser? ¿Supervivientes de nuestra vida? Llegar y decir, oh, ya he llegado, por fin. ¿Supervivientes? ¿O ser héroes y salir fortalecidos y poder sacar todo ese potencial del que hemos estado hablando durante todo este tiempo? Christopher Reeve dijo que un héroe es un individuo ordinario que encuentra la fuerza para perseverar y aguantar a pesar de los obstáculos. También conocemos la vida de este actor, las dificultades a las que se ha tenido que enfrentar. Todos los que estamos aquí, todos, yo, vosotros, vuestros líderes, vuestros maestros, vuestros jefes, todos hemos superado en algún momento una adversidad, perseverando y aguantando a pesar de los obstáculos. Por lo tanto, ya todos somos héroes en ese sentido, porque perseveramos y aguantamos a pesar de las dificultades. Una de la mayor bendición que puede tener el ser humano es la capacidad de elegir y la capacidad de decidir. Y nosotros, yo no puedo elegir que me despidan de un trabajo, o yo no puedo elegir que un ser querido fallezca, pero sí puedo elegir cómo voy a enfrentarme a eso, lo que hablábamos al principio, ¿no? ¿Cuál va a ser mi actitud ante eso? Eso soy yo totalmente responsable. Si me quedo abajo de la curva como víctima, lo vamos a ver un poquito más adelante, no voy a poder poner en práctica toda esa resiliencia, ni voy a poder sacar provecho de esa adversidad, ¿no? Pero ¿esto cómo se hace? Porque ya hemos dicho que sentir dolor, ¿no? Ante una adversidad, caer, eso es de manera natural. Pero ahora, ¿cómo transformo yo ese dolor que tengo en un aprendizaje? ¿Cómo lo hago? Pues he puesto aquí algunas cosas que podemos hacer. Lo primero, reconocerlo. Lo más importante en todas estas charlas, si pensáis, siempre hay un hilo común, y es hacer consciente, hacernos conscientes. Cuando hablábamos de las emociones, decíamos primero reconocer qué emoción estoy sintiendo. Cuando hablamos de pensamientos, primero reconocer qué pensamientos están viniendo a mi mente. Cuando hablábamos del ego, reconocer que estoy actuando desde el ego. Siempre es hacer consciente algo. En terapia psicológica es lo que primero se hace, un registro, observación. Hay muchas cosas que se hacen para ser consciente de lo que está ocurriendo. Pues lo primero que tenemos que reconocer es ese dolor. Cómo ese dolor me está afectando a mí, física, emocional, social, familiar. Cómo este dolor me está afectando a mí. Primero reconocerlo. Luego analizarlo. Hacernos preguntas como, por ejemplo, ¿de dónde viene este dolor? ¿O qué me parece a mí este dolor? ¿No? Y hay muchas personas que su técnica es huir. No, porque parece como que si yo analizo lo que tengo, parece como que lo estoy alimentando. Y es todo lo contrario. Si yo digo, no, con lo que decíamos en la primera charla, si yo digo, no pienses en un elefante rosa, estás pensando en un elefante rosa. Entonces, por mucho que yo diga, no voy a pensar en esto, es nada más que con decir no lo voy a pensar, ya está viniendo a nuestra mente ese pensamiento, pues es analizarlo, pero analizarlo de un modo honesto con nosotros mismos, siendo sinceros con nosotros mismos, no utilizando ni el engaño, siendo de verdad honestos. Luego, no transformarlo en sufrimiento. Una cosa es el dolor, que eso es inevitable, y otra cosa es el sufrimiento. El sufrimiento es opcional. Me encanta esta frase cuando la escuché, que dice, el dolor puede quemar una parte de nuestro cuerpo, el sufrimiento tiene el poder de deteriorar a la persona entera.
Nosotros podemos sentir dolor, pero cuando ya empezamos con nuestros pensamientos, con todas nuestras carencias, vamos alimentando ese dolor o posicionando como víctima, vamos transformando ese dolor en sufrimiento. Otra cosa que podemos hacer es responsabilizarnos de él. Eso no significa echarnos la culpa. Eso significa qué estoy haciendo yo para que esto no cambie, para que este sentimiento o esta sensación o este dolor no cambie, o qué estoy haciendo yo para alimentar este dolor. Eso significa responsabilizarnos de él. Si responsabilizamos a los demás de nuestro dolor, nos estamos engañando a nosotros mismos. Estamos, como dice el punto 5, como víctimas. ¿Y qué es lo que ocurre cuando alguien se pone como víctima? Pues que no ve la necesidad de cambiar nada, no ve la necesidad de esforzarse. Desde el ego, como vimos el otro día, son los demás los que tienen que curarme a mí, son los demás los que, cuando estamos en una postura de victimismo, no nos esforzamos en hacer nada, porque vemos que son responsables los demás. Luego el punto 6, liberarnos de él, sin cambiarlo de sitio. Si alguien ha hecho alguna vez, ha ido a terapia en el duelo cuando ha perdido a algún ser querido, eso no significa, o algunas muertes que son muy dramáticas, el trabajo psicológico no es olvidarse de esa persona, olvidarse de ese acontecimiento, es poder recordarlo y poder vivirlo sin dolor o sin ese sufrimiento que yo le voy añadiendo. No hay fórmulas matemáticas. En psicología no hay fórmulas matemáticas. Lo que me puede funcionar a mí, hay algunas cosas generales, que hay cosas muy básicas que son generales, pero no es matemática. Lo que me puede funcionar a mí, a lo mejor no le funciona a otra persona. Las personas que tienen más hijos podrán entender esto. Lo que funciona con uno, a lo mejor no funciona con otro, por sus características, por su personalidad. A lo mejor con uno puedo ser más directo, con otro tengo que ser más sutil, o con uno con el refuerzo ya es suficiente, con otro necesita otra cosa. Entonces, liberarnos de él significa buscar soluciones, pero mis soluciones. ¿A mí qué me sirve? ¿Yo cómo me siento mejor? ¿Yo qué puedo hacer para eliminar esto? A mí. Si es necesario, pedimos ayuda, pero a mí personalmente. Y luego, madurar en él o a pesar de él. Cuando nosotros tenemos una dificultad, tenemos una visión túnel, así como los animales cuando se le pone así para que no mire, no somos capaces de ver más allá del problema que tenemos. Cuando hicimos el ejercicio de contar las cosas rojas y yo os pregunté cuántas cosas blancas habéis visto, si tenemos el foco puesto en una cosa, es muy difícil ver lo que tenemos alrededor. Si yo tengo una piedra y me la meto en el bolsillo, yo puedo ver, pero si yo tengo una piedra y me la pongo en un ojo, pues ya mi visión se limita. Entonces depende de donde yo coloque ese dolor, pues yo voy a ser consciente y voy a poder ver otra serie de cosas. O el ejemplo que poníamos de las ventanas y la persiana. Cuanto más eche yo la persiana, menos voy a poder disfrutar del paisaje y menos consciente voy a ser de todo lo que hay a mi alrededor. Cuando hablamos de emociones, os dije, si recordáis, que ya no se habla de emociones negativas y emociones positivas. Depende de cómo la gestiono. Pues si yo tengo la emoción de la culpa, esa emoción bien gestionada, esa emoción puede ser un motor para el cambio, puede ser motivación para cambiar algo, para reparar algo. Pero si yo no sé gestionar el sentimiento de culpa, es una de las emociones más tóxicas para el ser humano, el sentimiento de culpa, la emoción que más daño puede hacer si no la gestiono bien. El sentimiento de culpa puede venir o porque yo me he dado cuenta que no he actuado correctamente o porque otras personas me acusen a mí, ¿no? De algo que yo haya hecho. Puede venir de dentro o de fuera, pero ya hemos aprendido que a nuestro cerebro no distinguen ni lo real ni lo imaginario, pues para nuestro cerebro es igual que venga de dentro, que venga de fuera, nosotros vamos a sufrir lo mismo y nuestro cerebro va a actuar de la misma manera. Podemos reflexionar sobre esta pregunta. Cuando tenemos un sentimiento de culpa, ¿qué me estoy perdiendo de mi presente
por estar enganchado a la culpa. Si yo estoy enganchada a un sentimiento de culpa por algo que ya ha ocurrido, ¿qué me estoy perdiendo de ahora? Cuando alguien comete un fallo, o cuando nosotros cometemos un fallo, que nos equivocamos en algo, pues con pedir disculpas puede ser suficiente, pedimos disculpas, puede ser suficiente. Pero cuando nosotros herimos a alguien o mentimos a alguien, o al contrario, nos lo hacen con nosotros, pedir disculpas es necesario, pero no es suficiente. Necesitamos un paso más, que es la reparación, el reparar lo que yo he hecho. Y eso nos olvidamos desde que somos pequeñitos. Cuando un niño hace algo, tiene un castigo o una consecuencia, pero nos olvidamos de la parte que tiene que reparar. Si has insultado a un compañero, eso tiene una consecuencia, pero ahora, ¿qué hacemos para reparar eso que has hecho? Podemos escribir una nota, podemos hacerle un regalito que tú quieras, algo que a ti te guste, vamos a reparar. Y desde pequeñitos enseñamos a los niños a que tenemos que reparar nuestras conductas. Tienen unas consecuencias, pero nosotros tenemos que reparar. Cuando somos adultos o cuando son pequeños y rompen algo, ¿vale? La consecuencia es esta, pero ahora ¿cómo lo reparamos? ¿Cómo reparamos esto que ha roto? Pues nosotros cuando somos adultos igual se nos olvida la parte de reparar. Pedimos disculpas o nos piden disculpas, pero a veces no es necesario, necesitamos la otra parte, la reparación. El estado de ánimo. ¿De qué depende tener un estado de ánimo? O como decían las escrituras, sed de buen ánimo. ¿De qué cosa depende? Porque ya hemos visto que la felicidad no depende de lo que ocurre, sino cómo yo lo interpreto. Entonces, ¿de qué depende el estado de ánimo? Una de las cosas de que depende del estado de ánimo es del consumo de drogas. Las drogas son malas para todo el organismo, pero especialmente para la salud mental. ¿Por qué? Porque las sustancias alteran la percepción de nuestras sensaciones. Entonces, para la salud mental son especialmente nocivas el consumo de drogas. Y aunque haya personas que piensen que hay drogas duras y drogas blandas, por ejemplo, hay personas que dicen que el cannabis, ¿no? Los conocidos porros, pues son drogas, no son drogas tan duras, pues yo le recomendaría que se pasase por la unidad de salud mental infantil y juvenil. Yo vivo en Málaga, por ejemplo, de Málaga, y vea la cantidad de adolescentes que están ahí por el consumo de cannabis, con problemas de salud mental. Son muchísimos, y eso solo en mi ciudad. Y tengo muchos amigos y compañeros que son psiquiatras y me lo dicen. La cantidad de jóvenes que hay aquí por el consumo de una droga blanda. O el alcohol, ¿qué ocurre con el consumo de alcohol? Nos hace totalmente vulnerables. Nuestra percepción de las sensaciones se altera. ¿De qué depende también nuestro estado de ánimo? De la genética. Bueno, un indicador de alarma de que un joven puede estar consumiendo es un cambio en su estado de ánimo. No quiero alarmar ahora a todo el mundo porque en la adolescencia, la característica típica de la adolescencia son la habilidad emocional que se llama, que es de pronto puedo estar riéndome, de pronto puedo estar llorando con el mayor drama, que mi compañera no me habla y me harto de llorar. Eso no es, sino un cambio en un estado de ánimo prolongado durante varios días y algo que nos llame la atención, eso puede ser un indicador de alarma. O sea que imaginaros, el estado de ánimo depende de ese consumo de sustancias. Luego la genética, como decía. Hay personas que son más propensas a desarrollar una depresión y a desarrollar una dificultad emocional. No lo llamemos trastorno, porque hay veces que no llega a ser un trastorno, pero si en nuestra familia hay antecedentes de personas con depresión, diagnosticadas de depresión, pues eso me hace a mí más vulnerable ante estos desafíos. No significa que sea determinante, pero sí que influye la genética. Luego, la salud física. Si estamos atravesando por algún problema físico, eso repercute en nuestro estado de ánimo, nos puede hacer más vulnerables. Eso es importante que lo sepamos nosotros y que lo sepan las personas que están alrededor de nosotros.
Si nosotros estamos pasando por algún problema de salud, pues que seamos comprensivos de que es normal que esa persona tenga cambios en su estado de ánimo. Otra cosa que influye en nuestro estado de ánimo, el tipo de personalidad, yendo desde un trastorno de personalidad hasta rasgos de personalidad, ¿no? Hay personas que por lo que sea son más optimistas, personas que son más pesimistas, personas que son más, que le dan más vuelta a las cosas. Entonces, depende del tipo de personalidad. Luego, el sueño. Ya lo aprendimos en la primera charla, lo importante que es el sueño, tener una buena calidad a la hora de dormir, porque aprendimos, ¿no? Nuestro día empieza a las 12 de la noche. Depende de cómo sea el tiempo que yo esté dormida, así será la calidad de mi día. Personas que no duermen bien tienen problemas de memoria, problemas de aprendizaje, influye en su estado de ánimo, los hace más irascibles. Es muy importante que cuidemos el sueño, que cuidemos la calidad del sueño. Ya decíamos, con una rutina y preparando a nuestros cerebros para la hora de dormir. Aprendimos las funciones que tiene nuestro cerebro cuando dormimos. Entonces, es muy importante esa calidad del sueño. Y, por otro, la actitud. La actitud es la decisión con la que yo me voy a enfrentar a algo antes de que ocurra. Y sabéis que determina mucho el resultado de algo la actitud que he tenido antes. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo. Si yo voy con una buena actitud a una entrevista de trabajo, probablemente tenga mejores resultados que si voy con una mala actitud. Entonces ya la actitud que yo tenga antes de algo va a afectar al resultado que tenga sobre eso. Se están haciendo muchísimos estudios sobre los estados de ánimo y el cáncer. Hay muchas cosas que se están estudiando antes, durante el tratamiento, pero un estudio llegó a la conclusión que el 50% del éxito de un tratamiento de oncología viene determinado por el estado de ánimo. El 50% del éxito de un tratamiento. O sea, imaginaros, porque ya no podemos separar nuestra mente de nuestro cuerpo. Ya hemos aprendido que son dos dimensiones, pero de la misma realidad. Y que se manifiestan, las emociones se manifiestan en nuestro cuerpo. Imaginaros, incluso vieron cómo personas que no habían gestionado bien un duelo, la pérdida de un ser querido, personas que a lo mejor eran mayores y viudas, cómo luego su cerebro estaba inflamado, se había inflamado y eso había desencadenado a una serie de enfermedades físicas, que también vamos a aprender un poquito sobre eso más. El cerebro es el gran desconocido, se está aprendiendo ahora muchas cosas, pero tenemos un potencial increíble, que lo vamos a ir viendo. Quien se traga las emociones se ahoga. Todo lo que yo no puedo expresar o todo lo que yo no exprese se va a manifestar de otra manera. Decían algunos autores que sale por la puerta de atrás. Si no sale por la puerta de delante, la expreso, saldrá por la puerta de detrás, que es a través de alguna enfermedad que ahora lo vamos a ver. También, si no expresamos lo que sentimos, ¿cómo pretendemos que la otra persona, ¿no? Lo que decíamos también de las parejas, tenemos que expresar lo que sentimos. Pero hay una serie de diferencias a la hora de expresar estas emociones. Y por regla general, ¿vale? Por regla general, hay diferencia entre hombres y mujeres. Las mujeres tienen más facilidad para expresar las emociones. Regla general. Como toda regla general, habrá hombres que no tengan ningún problema, pero las mujeres expresamos mejor o tenemos más facilidad. ¿Qué ocurre? Eso también juega en nuestra contra. Al darle más vueltas, pues podemos sufrir más o sentir más dolor con ciertas cosas que a lo mejor el hombre es más práctico y lo que intenta es buscar una solución y la mujer más darle vueltas a través de esos pensamientos. Vivimos en una sociedad en la que el expresar la emoción muestra vulnerabilidad y más en nuestra cultura a lo mejor que un hombre exprese una emoción puede parecer
vulnerable o una mujer. Pero ya aprendimos que es todo lo contrario, ¿no? Es de valiente poder decir tengo un mal día, estoy mal, o poder expresarte. Hay que buscar un equilibrio. Un equilibrio. No podemos ir expresando todo, pero tampoco podemos ir omitiendo todo. Tenemos que buscar un equilibrio entre lo que me beneficia, si me beneficia decirlo, o si va a mantener mi paz mejor callándomelo. Entonces, hay que buscar ese equilibrio. Pero siempre es mejor soltarlo que omitirlo todo, porque luego aparecerán las enfermedades psicosomáticas. ¿Qué es eso? Es una enfermedad física que su origen está en la mente. Y hay un montón de estudios sobre esto y científicamente probado que hay un montón de enfermedades físicas que su causa, el origen, es algo mental. Un montón de, por ejemplo, hernias, úlceras, problemas en la piel, un montón de enfermedades. El origen está, incluso enfermedades del sistema inmunológico. Un montón. Hay muy cercano a mí, una niña de 4 años perdió su madre y la niña dejó de hablar. Perdió el habla. Y eso es muy común en los niños que tienen un acontecimiento muy traumático, que dejan de hablar. Imaginaros el poder y el efecto que puede tener algo traumático en nosotros, ¿no? Que puede desarrollar incluso esa enfermedad psicosomática. Dice que el cuerpo escucha todo lo que le dice la mente y nos habla a través de dolores y malestares. Dolores de cabeza, dolor de cuello, dolor incluso de mandíbula, al enfrentarnos a una situación de estrés, rechinar en los dientes por la noche cuando dormimos es un signo, eso se llama bruxismo y eso es un signo de estrés, rechinar los dientes por la noche. Imaginaros lo importante que es poder cuidar toda nuestra salud mental, porque luego incluso va a repercutir en enfermedades físicas. ¿Sabéis qué? Nosotros tenemos una media de más de 100 litros de llanto al año. 100 litros de llanto. Si hay alguien que no se acuerda cuándo fue la última vez que lloró, hay otra persona que está llorando litros y litros para compensar esa media. 100 litros de llanto al año. Hay distintos tipos de lágrimas. Aquí en esto está incluida todas. Hay lágrimas basales, que es lo que ayuda a nuestro ojo a estar hidratado. Lágrimas protectoras, que es cuando, por ejemplo, nos entra algo en el ojo, o arena o algo, y pues esa lágrima intenta expulsar lo que hay. Y luego, lágrimas emocionales. Nosotros somos la única especie que lloramos por motivos emocionales. ¿Qué es lo que ocurre? Nuestro cuerpo detecta una alerta, una alarma, se pone en estado de alerta, lo que decíamos del cerebro reptiliano. ¿Y qué hace? Pues manda un mensaje y envía lágrimas como reacción a ese estado de alerta. Hay personas que tienen más facilidad, otras personas que tienen menos. Pero se ha visto, hay gente que ha estudiado el componente de las lágrimas. Y han encontrado niveles muy, muy elevados de cortisol. ¿Os acordáis de cortisol que era? Que era la hormona del estrés. Pues el llorar nos ayuda a liberar esa hormona del estrés, a descargar toda esa tensión. Es nuestro recurso natural para liberarnos del estrés. Estamos echando por los ojos cortisol, estamos desahogándonos, estamos vaciando nuestro cuerpo de estrés. Si alguien ha tenido una buena llorera o ha visto a algún niño con una buena llorera, después cómo ha dormido. Nos hemos relajado, se ha bajado tanto nuestro nivel de estrés, nuestra tensión, que nuestro organismo se relaja. Por lo tanto, si vemos a alguien que está alrededor de nosotros que llora, es una situación incómoda. Yo puedo entender que es una situación incómoda, que nos sentimos incómodos porque no sabemos lo que hacer. Cuando alguien está, ¿qué hago? Le digo, a ver si voy a meter déjalo llorar.
no interrumpa, que llore la persona lo que necesite, déjalo. Está utilizando la técnica, su cuerpo está utilizando esa técnica para relajarse y eliminar todo eso que le produce estrés. Déjalo, no lo cortes. Os voy a hablar de una parte del cerebro que tiene un nombre muy raro, pero que tiene una función muy curiosa, entre otras. Se llama sistema de activación reticular. Además, ascendente viene después, ¿no? Lo que pasa es que no está puesto ahí. Es un nombre muy, muy raro. El nombre no hace falta. Mirad, en la bolita esa roja que hay ahí, esa bolita es nuestro ojo. El cerebro está puesto así, esta parte de aquí es la frente, ¿vale? Que está arriba del ojo, y lo que hay detrás es la nuca. El sistema de activación reticular está por nuestra nuca, por ahí abajo. ¿Y qué es lo que hace eso? Os voy a poner un ejemplo a ver si lo entendéis. ¿Os ha pasado de querer compraros un coche y solo ver coches de ese modelo por la calle? ¿Os ha pasado estar embarazada y ver carritos de bebé por todos sitios? ¿Os ha pasado querer alquilar un piso y ahora de pronto ver carteles de alquileres de piso por todos sitios? O yo recuerdo una vez que me quería poner el pelo pelirrojo y ahora solo veía pelirrojas por la calle. ¿Seguro que os ha pasado? Pues el responsable de eso es este sistema. ¿Qué es lo que hace? Manda información hacia arriba, por eso es ascendente, manda información, y al ojo, para que filtra la información para darnos a través del ojo lo que nosotros queremos ver, ¿no? Cuando uno quiere ver algo, pues se prepara para que eso suceda, por ejemplo, ¿no? Es lo que hace este sistema. Se trata, por ejemplo, de lo que pongo abajo: si lo crees, lo creas. Es como un rastreador, filtra la información para lo que nosotros tiene interés. Porque el cerebro si nosotros prestásemos atención a toda la información que le llega al cerebro, no llegaríamos a la mitad del día. Nuestro cerebro ignora muchas cosas. Pero esto lo que hace es filtrar la información y le da a nuestro cerebro, hace que captemos la atención de lo que queremos ver. Esto es una herramienta también muy positiva, porque, por ejemplo, os propongo un ejercicio. Cuando te levantes por la mañana, plantéate un objetivo. Un objetivo para ese día. Puede ser desde algo muy pequeño, de poder hablar con alguien o sobre algo, o de poder, o algo ya más grande. Plantéate un objetivo, que si hay alguna posibilidad, no significa de que vaya a ocurrir, sino que si hay una posibilidad, el sistema de activación reticular te lo va a mostrar y vas a estar atento a eso. Entonces, vamos a plantearnos objetivos para conseguirlo, para activar esa parte de nuestro cerebro, ¿no? Se encarga de rastrear toda la información y mostrarte esa información. Entonces, con todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué pensáis? ¿Que el ser resiliente se nace o se hace? Si alguien quiere participar. Se hace, ¿no? Yo creo que sí. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Alguien que diga no? Yo creo que se nace. Yo creo que se hace. Depende de la personalidad de cada uno, pues alguien puede ser más resiliente que otro, pero yo creo que también es algo que puede... Yo quiero hablar conmigo. Sí, muy bien. Es verdad, es como si me dicen, ser optimista se nace o se hace. Cualquier cualidad. Hay cosas que nos vienen a nosotros de serie, ¿no? Que por lo que sea, como hablamos que somos únicos, que somos seres únicos, pues hay cosas que para mí son más fáciles, porque ya en mi propia naturaleza, para eso es más fácil. Pero eso no significa que yo no lo pueda desarrollar. Habrá personas que por su constitución sean más atléticas que otras, pero eso no significa que alguien que sea perseverante, que sea constante, con un entrenamiento, no pueda conseguirlo. Le costará más, pero puede conseguirlo. Cualquier cualidad podemos entrenarla, cualquiera. Existen
algunos elementos, ¿no?, que favorecen a que la persona sea resiliente. Algunas cosas ayudan. ¿Cuáles son? El autoconcepto. Lo aprendimos la semana pasada. ¿Qué concepto tengo yo de mí mismo? Si yo pienso en que yo soy capaz, de que yo puedo, que pienso en las cosas que he superado, lo pongo en práctica. Si yo pienso que voy a ser capaz, que yo tengo la capacidad, entonces eso me va a ayudar a ser más resiliente. Depende del concepto que yo tenga de mí mismo. Otra cosa, el optimismo. El optimismo no significa ser irreal, de pensar de que todo, ¿no?, como decíamos, flores y todo son unicornio, purpurina, no. Es decir, a pesar de la adversidad y a pesar de la dificultad, ¿qué puedo sacar yo de aquí positivo? Venga, voy a tirar para adelante. ¿Qué puedo hacer con esto? Venga, voy. Eso es ser optimista. Luego, la confianza, saber que soy capaz. Lo que decíamos en un principio, la actitud que yo tenga antes va a determinar mucho el resultado. Si yo pienso, no soy capaz, no soy capaz, no soy capaz, no voy a ser capaz, aunque realmente sí pueda. Y si yo digo, soy capaz, soy capaz, soy capaz, las personas, por ejemplo, que corren, que hacen atletismo, eso no es un entrenamiento físico, que sí lo es, más que nada es un entrenamiento mental. Las personas que corren maratones, a mí me llegó a decir una chica que cuando ella ganó un maratón, no estaba en su mejor forma física, ella había estado en mejor forma física antes, pero sin embargo estaba mejor emocionalmente y mentalmente, por eso ganó, porque era una lucha constante con ella misma durante la carrera. Si estamos corriendo y yo digo, no puedo, no puedo, no puedo, al final mis fuerzas me fallan. Si yo digo, tengo que llegar hasta allí, una vez que pase eso, ya va a ser, venga, no puedo, no puedo. Entonces es una lucha con nuestra mente. Tenemos que tener confianza en que sí voy a ser capaz. Y algo muy importante, el apoyo social. ¿Una persona sola, sin ningún tipo de apoyo, puede ser resiliente? Claro. Pero será más fácil una persona que cuente con el apoyo de los demás. Es como un amortiguador, es una muleta. Y luego, ¿significa no sentir dolor? No, lo que hemos estado hablando antes. Es diferenciar el dolor del sufrimiento. El dolor es inevitable, el sufrimiento lo puedo evitar. Yo soy la responsable de evitar eso. ¿Qué puede hacer la adversidad con nosotros? Pues puede hacer lo que puede hacer con estos 3 tipos de comida. Yo tengo zanahoria, tengo huevos y tengo una tableta de chocolate. Y yo a las 3 las someto a una adversidad, que es agua hirviendo. ¿Qué le ocurre a la zanahoria cuando hierve en agua? Se vuelve más blanda. Era dura y se vuelve blanda. ¿Qué ocurre al huevo cuando se enfrenta a la adversidad de agua hirviendo? Se vuelve duro. ¿Pero qué le pasa al chocolate? Se transforma. El chocolate en tableta ahora es una bebida de chocolate. Se ha transformado, se ha fusionado con el agua y se ha transformado. Ahora es otra cosa que no era antes. Pues lo mismo puede ocurrir con nosotros. La adversidad puede ser que nos volvamos más blandos, que nos volvamos más duros o que nos transformemos. Somos nosotros los que tenemos que elegir. Me gustaría compartir con vosotros algo que es muy curioso y es la generación del 98. Nosotros en el colegio, y muchos de vosotros en el colegio, y ahora muchos jóvenes si lo están viendo, habrán estudiado la generación del 98. En 1898 España pierde su última isla en América, que era la isla de Cuba. Y durante ese periodo, la generación del 98 es una generación que lo caracteriza la melancolía, ¿no? Está Antonio Machado, Azorín, Pío Baroja, todas esas personas escribían desde la melancolía, porque era como una crisis de la generación de haber perdido la última isla que tenían y era como una crisis emocional, ¿no? Pero luego
había un pintor en esa misma época que era el pintor Joaquín Sorolla y lo llamaban el pintor de la luz. Mirad sus cuadros. Estos son 2 ejemplos. Sus cuadros mostraban optimismo, todo lo contrario, en la misma situación, porque también vivía, también era de la generación del 98. Él decía que la solución no estaba en la sombra, en la melancolía, sino que estaba en la luz. Y fue criticado por decir que, o por ser optimista y por intentar ver lo positivo de esa situación. Era muy criticado de cómo podía hacer esas pinturas y cómo podía ser tan optimista ante esa situación. Muchas veces nos podemos sentir así. Yo muchas veces me he sentido así. A lo mejor hemos estado pasando por una adversidad y he intentado buscar lo positivo y ser optimista. ¿Y qué suele decir la gente? Esta no nos ha enterado todavía de la que nos ha caído encima. O esta no es consciente todavía. O con la que está cayendo y ella mira cómo es. De optimista. Nosotros tenemos que ser como ese Joaquín Sorolla, ¿no? Nosotros tenemos, a pesar de la adversidad, ser nosotros la luz. Y ser nosotros, como decía él, el pintor de la luz, ¿no? Ser nosotros los optimistas, aunque recibamos esos comentarios de esas personas. ¿Alguien? Vamos a jugar a la patata caliente. Vosotros me decís cifras y yo digo más o menos. ¿Cuántas veces al día creéis que ríe un niño de manera natural? Como 10 veces, ¿vale? 10 veces, más. Como 30 veces. 15 veces. Más. 7. Por lo menos 30 o más. Más. 50. Más. 50. 20. 70. Más. 100 veces. Más. 100 veces. ¿Cuántas? No he escuchado la última. 150. 1000 veces o 500. 200. Más. 250. Más. 500. Menos. 500. Wow. 350. 350 menos. 300. 320. 300. 300. 300 veces. 300 veces lo veo. 300 veces ríe Jolín. un niño de manera natural. De manera natural, ¿eh? 300 veces. ¿Qué es lo que le pasa a un adulto? El adulto va perdiendo la risa. La va perdiendo. Necesita un impulso para reír. Un chiste, un meme, que ahora todo el mundo ve memes, un vídeo, ahora estamos todos viendo vídeos graciosos de gente cómo se choca, de gente cómo se tira. Ya de adulto necesitamos ese impulso para reírnos y perdemos esa habilidad que tiene un niño de reír 300 veces al día de manera natural. Es un dato, me parece súper curioso, porque ya incluso hay terapias de la risa, la risoterapia. Hay personas que van a un sitio para reírse, porque la risa tiene muchos beneficios físicos, mentales, muchos beneficios, y vamos perdiendo la risa, vamos necesitando esos impulsos para reírnos. Así que vamos a intentar reírnos más. ¿Y qué decíamos? Al cerebro le da igual si la risa es de verdad o la risa es de mentira. Si yo me río, si yo hago el gesto de reír, mi cerebro ya va a empezar a segregar una serie de cosas y se va a sentir como si me estuviera riendo de verdad. Entonces vamos a intentar reírnos más. Vamos a empezar por los recursos, como siempre, ¿no? En las charlas. Todos hemos escuchado hablar de personas tóxicas. A mí eso no me gusta nada, porque las personas no son tóxicas. Lo que son tóxicos son sus comportamientos, pero no hay una persona que sea tóxica. Entonces, si todos sabemos, o si pensamos en una persona que ya nos altera nuestro estado de ánimo, o solo si la tenemos presente o solo si la pensamos, seguro que ya se va a venir a la mente quién es, que ya nos altera, pues podemos hacernos esta pregunta: ¿quiero que esa persona tenga tanta importancia en mi vida? Hazte esa pregunta y reflexiona sobre esa pregunta. ¿Le voy a dar a esa persona tanta importancia en mi vida? Pues lo mismo que hay personas tóxicas, hay personas vitaminas. Hay personas que contagian su felicidad, que contagian su optimismo,
que cuando te vas de estar con ellos te sientes mejor. Pues elige, selecciona, rodéate de ese tipo de personas, las personas vitaminas. Y hay veces que no tenemos más remedio que estar con personas que sus comportamientos son tóxicos. Pues voy a aprender a que eso no me afecte a mí. Voy a decidir cómo voy a afrontar esa adversidad, ¿no? Como decíamos, somos libres de decidir lo que hacemos con la adversidad. ¿Sabéis que uno de los sentidos que está más relacionado con la salud emocional es el sentido del tacto? Del tacto. Hay muchísimos estudios que muestran a niños que han sido criados en orfanatos o que no han tenido ese tacto, ese cariño, ese abrazo, esa caricia, esos besos, y han tenido secuelas emocionales el resto de su vida debido a eso. Cuando nace un niño prematuro, está el método canguro, se lo pone aquí con el tacto. El tacto proporciona muchísimos beneficios. Ahora, con esto de la pandemia, pues no podemos tocarnos tanto. Pero vamos a abrazarnos a las personas que podemos abrazarnos. ¿Sabéis que si alguien ha tenido un mal día, un abrazo puede recomponer más a esa persona que cualquier palabra que nosotros le digamos? Pero no vale un abrazo de así, de, sí, sí, muy bien, muy bien. No, no, un abrazo de verdad. Un abrazo que dure un tiempo. El abrazo también tiene beneficios físicos en nuestro organismo. Disminuye la hormona del cortisol, que es lo que dijimos, el estrés. Disminuye el estrés. Mejora el estado de ánimo, disminuye la presión arterial, fortalece el sistema inmune, entre otras muchas cosas. Vamos a darnos más abrazos con las personas que podemos darnos abrazos, porque eso nos va a ayudar a recomponernos. Luego, el perdón. Igual que estaba la emoción de la culpa que hemos visto, el perdón. A veces estamos posicionados abajo como víctimas porque no hemos aplicado el perdón. Había una psiquiatra que se fue a Camboya a trabajar con las niñas para sacar a las niñas de la prostitución. Y estuvo trabajando allí un tiempo. Y esta psiquiatra dice que hablando con una niña que había sido vendida por su abuela, el único familiar que tenía, fue víctima de abuso por parte del ejército que estaba allí. Y trabajando con estas niñas, dice que esta chica le enseñó que la única manera que ella había conseguido de poder salir de eso y poder superar eso, había sido perdonando a las personas que le habían hecho esas cosas. La única salida era el perdón. Y desde ahí, desde esa experiencia, esta psiquiatra ha escuchado, ha elaborado su teoría del perdón y muchas cosas del perdón muy interesantes a través de la historia de esta chica. Muchas veces lo único que nos puede sanar y salir de eso de víctima y de esa caída y subir es el perdón. Y perdonar a alguien no significa aceptar lo que ha hecho, ni aceptar que lo que ha hecho está bien. Significa perdonarlo por nosotros. Te perdono, pero por mí, por sacar esos sentimientos, ese lastre que tengo, ¿no? La capacidad de perdonar es de nosotros. Y da igual, y no necesitamos ni que la otra persona nos pida disculpas, ni incluso que la otra persona esté delante para perdonar a alguien. Ese trabajo lo podemos hacer nosotros mismos. Y muchos autores dicen que el perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo. Muchas veces eso es perdonar. Y también perdonarnos a nosotros mismos, claro. Perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a los demás. ¿Cómo se aprende a perdonar? Pues cuando a uno lo han tenido que perdonar, ahí aprendemos de lo que es perdonar. Es muy importante que trabajemos, si tenemos esa cosa ahí del perdón, trabajar el perdón, porque es la única manera que nos va a poder liberar de esas emociones que están ahí enquistadas y que a lo mejor no nos dejan progresar. Y de quitarnos esas máscaras para poder quitarnos eso que tenemos ahí. Otra cosa es la voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es la capacidad de posponer la recompensa.
¿Qué ocurre? Hoy en día vivimos en una sociedad en la que todo es muy rápido y lo quiero todo ya. Yo cojo, pido algo por internet y mañana me viene a mi casa o incluso esta tarde. Voy todo muy rápido, muy rápido. Y estamos perdiendo el sentido de la voluntad. Y la voluntad también, como he dicho antes, también se entrena. ¿Cómo podemos entrenar la voluntad en nuestras cosas cotidianas para ir entrenando eso? Pues, por ejemplo, estoy viendo series y quiero ver un capítulo más. No, pues esto para mañana. Ahí estoy entrenando mi voluntad. Me quiero comer un paquete que trae 4 donuts, pues no, me voy a comer 2 y los otros 2 no me lo voy a comer, me lo voy a comer mañana. Así, en esas cosas cotidianas, vamos entrenando nuestra voluntad. O si estamos haciendo algo, salgo a correr, pues voy a correr hoy un poquito más. Y así, el día a día, vamos entrenando nuestra voluntad que nos va a ayudar a no querer las cosas de una manera tan rápida. Porque muchas emociones o mucha manera de afrontar las cosas es porque queremos una solución rápida y queremos que ocurra rápido, porque estamos acostumbrados a que lo que quiero lo tengo rápido. Entonces, si voy gestionando mi voluntad, voy a entender que todo tiene un proceso y voy a ser más paciente. Otra de las cosas es gestionar la pantalla. Este tema para mí, las personas que me conocen saben que soy un poco radical en el tema de las pantallas, pero para hacer algo más neutro, para que no se me note, para hacer algo más neutro, gestionar el tiempo que pasamos en la pantalla. A través de una pantalla perdemos todo lo que nos hace humanos. Entonces, cuanto más estemos en una pantalla, más vamos a perder todas esas cualidades que forman parte de nuestra esencia y todas las cualidades que forman parte de nuestro ser humano, de nuestro ser. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo cogemos nosotros el móvil o cuándo cogemos una tablet? Cuando estamos aburridos, cuando estamos estresados. ¿Qué mensaje le vamos transmitiendo a nuestro cerebro? Le estamos transmitiendo que cuando estemos aburridos o cuando estemos estresados, la única manera es eso. Entonces, cuando vamos creando esa adicción, porque nuestro cerebro quiere sentirse relajado. ¿O qué le ocurre desde pequeño? Si yo a un niño le doy un móvil cuando llora para que se calme, pues yo le estoy enseñando que la estrategia para calmarse es un móvil. ¿Qué ocurre si ese niño va creciendo y por lo que sea un día no tiene ese móvil? ¿Qué estrategia pone en práctica para calmarse? Lo estamos privando de poder desarrollar esas estrategias. Aprender a gestionar, a trabajar con los demás. Debemos gestionar nuestras emociones, como aprendimos en el primer vídeo, en la primera charla, nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de negociar con los demás. Todas esas cosas podemos ir aprendiéndolas. Pero como dije desde un principio, uno a uno. Cada uno se analice, cada uno vea cuál es su punto débil o cuál es la cosa que a su vida le está trayendo más problemas ahora, en esta etapa. Una cosa que me encanta es la escucha activa. ¿Qué significa escuchar de manera activa? Significa de que voy a estar pendiente de todo lo que dices, pero lo que no dices también, porque nuestro cuerpo habla. Cuando yo estoy hablando con alguien, me está hablando su voz, pero también me está hablando su cuerpo. ¿Qué emoción puede sentir esta persona que me está hablando? Es muy difícil saber escuchar, es muy difícil. A veces es difícil saber expresarse, pero es mucho más difícil saber escuchar. Y es más efectivo saber escuchar que saber hablar. ¿Quién no se ha sentido alguna vez cuando tiene un problema o está pasando por un desafío, se lo cuenta a alguien, se siente escuchado y se siente mejor? Y a lo mejor la otra persona no ha dicho nada, no le ha dado ningún consejo, no le ha dicho nada, pero solo por el hecho de escucharte ya te sientes mejor. Pues si queréis llevaros bien con alguien, aprender a escuchar. Porque la otra persona cuando esté con vosotros se va a sentir escuchada y se va a sentir bien. Es muy importante aprender a detectar lo que se dice y lo que no se dice.
en una comunicación. Porque nuestro cuerpo, ¿no? El lenguaje corporal también habla. El celebrar las cosas positivas. Parece que nos da como un poco de vergüenza, ¿no? Que parece que vamos a ser orgullosos cuando alguien nos pregunta, oye, ¿qué tal el trabajo? Pues si alguien te dice, pues mira, es el mejor trabajo de mi vida, me va fenomenal, tengo los mejores compañeros, el mejor horario, soy súper feliz. Parece como, a veces nos da cosa de decir que nos va bien y que estamos contentos y nos da como apuro, ¿no? Vamos a celebrar también las cosas positivas que nos pasen con nuestra familia, con nuestros amigos. Vamos a celebrarlo todo eso. Ser generoso en dos sentidos. Dar sin pedir nada a cambio, pero también ser generoso con nosotros mismos. El pedir lo que necesitamos. A veces se nos olvida el ser generoso con nosotros. O como decíamos en la otra charla, ¿no? De amarnos a nosotros mismos, se nos olvida esa parte. Cuando una persona está pasando por alguna dificultad, aunque sea muy grande la crisis que esté pasando, si esa persona se centra en ese momento, por ejemplo, he vivido la experiencia de hacer un voluntariado, de ayudar a alguien, al final relativizas tus problemas y relativizas tus cosas. Yo me he llevado mucho tiempo siendo voluntaria de una asociación de niños con cáncer, ayudando a los niños y a las familias. Yo salía de mi casa, a lo mejor, con mucha carga y con muchos desafíos. Y cuando yo llegaba allí, yo me daba cuenta de algunas cosas y volvía a mi casa siendo otra persona. Yo pensaba, pero ¿cómo me puede preocupar a mí esto? ¿Pero cómo puedo estar yo? ¿Cómo me puede quitar a mí el sueño, ¿no? Mi calidad del sueño, esto, si mira a otras personas, ¿no? O lo bien que me he sentido, ¿no? Pudiendo aportar algo. Entonces, al final, se relativizan muchas cosas cuando somos generosos con otras personas, pero también generosos con nosotros. ¿Qué ocurre cuando alguien está nervioso? Cuando alguien está nervioso he escuchado muchas veces, venga, respira, respira, venga, respira. Ya la persona está respirando, claro, si no estuviera respirando, se moriría. Venga, venga, respira, respira. Lo que tenemos que aprender es cómo respiramos. Hay muchísimas técnicas de respiración, muchísimas. Yo he escogido la más fácil, la que puede hacer desde un niño hasta una persona mayor. Lo más fácil. Se llama 4-7-8. Y así es muy fácil de recordar también. ¿Por qué 4-7-8? Porque yo inspiro por la nariz 4, aguanto la respiración, cuento 7 y luego suelto por mi boca 8. Eso es una técnica para poder relajarnos. ¿Os acordáis cuando decíamos la técnica del semáforo de para? Pues cuando paremos, una cosa que podemos hacer es una técnica de relajación. Y puede ser esta, ayudarnos con la respiración. Es también algo útil antes de conciliar el sueño. Nos acostamos y hacemos esta respiración. Vamos a hacer una práctica. Yo os voy a guiar y vosotros, quien quiera, que lo haga. ¿Vale? Venga, vamos. Yo voy a contar y quien quiera que lo haga. Recordad que inspiramos por la nariz. Cuando yo diga para, paramos, nos quedamos en apnea. Y luego cuando diga 8, suelta. Por favor, si alguien se marea, que no se maree en directo, que si vea que no puede, pues que no lo haga. A ver, venga, vamos. Inspirar por la nariz. 1, 2, 3 y 4. Apnea, paramos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y soltamos por la boca. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esa cosa tan simple, podemos repetirla todas las veces que queramos. Podemos hacerlo imaginaros, antes de una entrevista de trabajo, cualquier situación que nos ponga tenso o en algún momento que nosotros estemos tensos, podemos parar, hacer esta respiración todas las veces que nosotros necesitemos y verá cómo nos vamos a encontrar un poquito mejor. Y también nos va a ayudar a poder dormir. ¿Qué ocurre? Nuestro cerebro tiene todas las herramientas y toda la capacidad para poder, he puesto aquí el ejemplo de conducir un Ferrari.
es el motor para conducir un Ferrari. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nos conformamos con ir en una bonita bicicleta. Nosotros tenemos la capacidad en nuestro cerebro y tenemos todas las herramientas para poder salir fortalecidos de esa presión, de ser resilientes. Y muchas cosas que os he comentado, cosas básicas para que lo pueda hacer cualquier persona. Pero si quien esté interesado y quiera seguir investigando, verá que hay un sinfín de cosas, pero todo enfocado a conocer nuestro cerebro y a entrenar nuestro cerebro, porque ya tiene la capacidad, lo que tenemos que entrenarlo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Si para yo demostrar que soy inteligente, pues necesito una serie de, por ejemplo, si yo soy bueno en matemáticas, ¿cómo sé que yo soy bueno en matemáticas? Pues porque hago ejercicios de matemáticas y me salen. ¿Cómo sé si yo soy bueno en tal de jugando al fútbol? Pues porque yo entreno, me pongo y al final, pues mira, me va saliendo. Pero necesito la situación para demostrar que soy bueno en eso o desarrollar esas habilidades. Necesitamos los desafíos, necesitamos la adversidad para demostrar y para poner en práctica esas cualidades que tenemos y aprender cosas nuevas. ¿Qué ocurre también hoy día? Pues hay en algunos casos una sobreprotección que lo que hace es que el niño o el adolescente no se enfrente a una serie de situaciones y no pueda desarrollar esas capacidades. Porque esto también es ensayo y error. Yo puedo poner esta técnica en práctica y no me sirve, pues voy a hacer otra y no me sirve. O en este momento no me ha servido, voy a hacer otra. Pero si no damos la oportunidad de que, por ejemplo, jóvenes o niños se enfrenten a la adversidad, entenderme, no quiero decir que ahora todo el mundo ponga a su niño en peligro para que se enfrente, no, pero si tenemos que prepararlo, como decíamos, darle las herramientas para que cuando llegue esa situación se enfrenten, que es lo que estamos aprendiendo en esta charla, tener herramientas para poder hacerlo. Pero si evitamos esas situaciones, no tengo. ¿Qué ocurre? Que en algún momento cuando me tengan que enfrentar solo, soy vulnerable. Porque no he aprendido, porque no he tenido la oportunidad, se han dado las situaciones para poder yo aplicarlo, ¿no? Una serie de preguntas para que vosotros reflexionéis vosotros mismos o con vuestra familia en otro momento. ¿Soy resiliente? A ver si yo soy resiliente, a ver si yo esto tengo que trabajarlo. ¿Qué sucede en mi vida? Me han resultado más difíciles. ¿Cómo me han afectado? ¿Quién me ayudó? ¿He podido superarlo? ¿Y cómo? ¿Qué he aprendido de la experiencia? Y a pesar de eso, ¿seguiré siendo positivo mañana? Estas preguntas podéis haceroslas, podéis reflexionar y cada uno que saque sus propias conclusiones. ¿Qué desafío importante le han afectado en su vida? ¿Y cómo sigue hoy en día? A pesar de eso, ¿cómo soy? ¿He sido mejor? ¿Me he transformado? ¿Sigo igual? Como los 3 alimentos, ¿soy más blandito? ¿Soy más duro? ¿Me he transformado? ¿Cómo soy? Que cada uno lo piense y reflexione. ¿Qué ocurre? La vida a veces nos da regalos envueltos en papel de crisis. Lo que pasa es que como tenemos esa visión túnel, no lo vemos. Estamos enfocados en el problema. ¿Y cuándo nos damos cuenta? Cuando es tarde. Cuando no es tarde, no, cuando ha pasado el tiempo. Ha pasado el tiempo y yo miro hacia atrás y digo, menos mal que pasé por eso. Menos mal que me pasó eso. Porque gracias a eso mira lo que soy ahora, o mira lo que tengo ahora, o mira o me alejé de ciertas personas, aunque en ese momento no lo veía. Entonces pensad que a veces el regalo, el papel de ese regalo es una crisis, pero dentro hay un regalo para vosotros. Una de las últimas diapositivas, hoy esta no va a ser la última, tengo otra,
¿Qué ocurre? Quitemos de nuestras máscaras. Seamos nuestra esencia. Ya con estas 3 charlas deberíamos de haber despertado un poco. Ya, como dije, la primera éramos una cerilla. La segunda, el domingo pasado, una linterna. Ya hoy tenemos que ser antorcha. Y el resto os lo dejo a vosotros. Que seáis luz. Que podáis sacar todas esas cosas y desprenderos de todas esas cosas y a pesar de las dificultades, poder desarrollar todas esas cualidades que tenemos. Quiero recomendar, la semana pasada recomendé unos libros. Pues hoy voy a recomendar otros 2 libros. ¿Cuáles son los mejores libros sobre crecimiento personal? Las escrituras. Las escrituras. Y si hay personas que están viendo esto o que lo ven luego a través de YouTube, aunque no sean religiosos, léelo como si fuera un libro de crecimiento personal, de desarrollo personal, de cualidades a desarrollar. Léelo con ese objetivo. Si no crees que Jesús fue el Cristo, pues voy a aprender la enseñanza de ese Jesús de Nazaret, a ver qué decía esa persona. Intenta ponerla en práctica, las cosas que decía. No desde un punto de vista religioso si no crees. Son los mejores manuales para el desarrollo personal. Viene todo lo que hemos estado hablando, todo, viene recogido en las escrituras. Cómo afrontar de una manera positiva la adversidad. Cómo ser una luz al resto de personas. Cómo quitarnos todas nuestras máscaras y cómo sacar nuestra verdadera esencia. Cómo perdonar a los demás. Cómo entrenar nuestra voluntad. Cómo tener una pareja consciente, ¿no? Cómo amarnos a nosotros mismos. Todo viene recogido en esos 2 libros. Y si uno de los libros de la otra charla valía muy barato, que valía 4 euros y algo, pues hay uno aquí que es gratis. Imaginaros que por ser gratis no significa de que no tiene valor, todo lo contrario. Nosotros desde un punto de vista religioso lo podemos ver este libro de una manera, pero incluso las personas que no crean en la religión, que lo miren desde el punto de vista del desarrollo personal. Y es todo viene recogido ahí. Todo lo que hemos visto. Cómo encontrar consuelo, cómo salir fortalecidos, cómo transformarnos. Todo viene ahí. Si de todas formas, de todo lo que hemos visto, de todas las cosas que hemos visto, es muy difícil ponerla en práctica, no sabéis, me cuesta mucho. Yo os dejo aquí un lema, para el que quiera tener este lema en su vida. Y es un lema de María Teresa de Calcuta, que dijo, que nadie se acerque jamás a ti sin que al irse se sienta un poquito mejor y un poquito más feliz. Si esa frase nos la grabamos, o si esa frase la ponemos en algún sitio de nuestra casa, ahí viene recogido un montón de cosas y eso implica un montón de cosas. Que nadie se acerque jamás a ti sin que al irse se sienta un poquito mejor y un poquito más feliz. Que ese sea nuestro lema, si no queremos o nos cuesta poder poner otras cosas en práctica. Hubo una serie de personas que queríamos a ver si podían presentar algunas preguntas y hubo alguien que hizo una pregunta muy interesante, muy interesante. Me gustó mucho porque yo quería terminar estas 3 charlas con mi testimonio y esta persona hizo esta pregunta. Tú como profesional y miembro de la Iglesia, ¿cuánto sientes y sabes que la psicología está unida con el Evangelio? Me encanta, porque aquí resume lo que siento, mi testimonio y lo que sé, lo que he aprendido. Entonces puedo terminar esta charla como quería compartir mi testimonio y respondiendo a esta pregunta. Lo que voy a decir es algo totalmente personal, ¿no? Esto no viene recogido en ningún sitio ni nada, esto es algo totalmente mío personal. Cuanto yo más estudio
al ser humano, en mi caso, una parte, un órgano, que es el cerebro, más aumenta mi testimonio de que somos creados por un ser celestial. Porque no me creo que otra cosa pueda haber creado una máquina tan perfecta. Esa es mi visión personal. Hay cosas que la ciencia no puede responder, ¿no? Por eso tenemos que desarrollar nosotros nuestra fe. Pero lo que sí hay siempre como un eterno debate, ¿no? La ciencia es incompatible con la religión, si se puede ser un científico y una persona religiosa, si se contradicen. Mi opinión, esto sí lo dicen los estudios. Los estudios dicen que el ser humano tiene 3 dimensiones: la dimensión mental, la dimensión física y la dimensión espiritual. Y eso está todo el mundo de acuerdo, sea religioso o no sea religioso. Las personas que no son religiosas, pues hablan de una espiritualidad laica. De la persona tiene que desarrollar esa parte, porque la persona tiene inherente unas cualidades buenas, como el amor, el perdón. Las personas que somos religiosas, pues entendemos una espiritualidad religiosa. ¿De dónde vienen esas cualidades, no? ¿De quién hemos heredado nosotros esas cualidades? Pero sí que todo el mundo está de acuerdo en que el ser humano tiene una parte espiritual y que hay que cuidar igual que la mente, igual que el cuerpo, el físico, y que hay que trabajarla de la misma manera. Lo que también sé es que la fe, si relaciono lo que sé con lo que siento y con lo que he visto, que la fe es una motivación para el cambio. Que las personas religiosas le afecta de manera positiva el autoconcepto, lo que piensan de ellos mismos. Si eres religioso y nosotros pensamos de dónde venimos y tenemos un testimonio de dónde venimos, pues eso, de manera positiva, voy a verme yo a mí misma. Luego, que teniendo fe y teniendo esperanza, eso amortigua las dificultades. Que en terapia no es que tenga más éxito, sino que puede ser más rápido una persona religiosa que tiene una serie de principios y valores en terapia, es más rápida su recuperación que una persona que no es religiosa. Eso también. Y luego, que si se tiene una meta, como nosotros, ¿no? Nosotros queremos conseguir llegar a un sitio, ¿no? En nuestra meta, eso te ayuda a mantener el foco de atención en tu día a día y en tu vida. Y eso te ayuda a seleccionar qué cosas quieres, qué cosas no quieres, un camino a seguir, unos valores y unos principios que te guían, como un GPS, ¿no? Había un científico que puso una frase, y esta es la que más me representa, digamos, y dice: la ciencia constituye un regalo para la fe y ayuda a tener una fe más profunda. Para mí, ciencia y fe son compatibles, son totalmente compatibles. Y voy a compartir una experiencia que tuve. Cuando mi familia no es miembro de la iglesia, pero sí es religiosa, sobre todo en la época de Semana Santa, ¿no? Mi padre tiene una cuadrilla que se llama, que cargan las procesiones, nosotros desde pequeños siempre estábamos ayudando en esas cosas. Entonces la Semana Santa, pues en casa de mis padres se ha vivido muy intensamente siempre. Y mi padre siempre ha estado en una cofradía que se llama Sanidad, que ahí están todos de médicos y enfermeras, enfermeros, están todos allí. Y una vez un médico dio una charla de la pasión de Cristo desde un punto de vista médico. A mí esa charla me encantó. De hecho, he intentado conseguirla, eso hace muchísimos años y no la encuentro, y a mí eso me encantó. Y dijo algo que luego se relaciona con otra cosa que aprendí mucho más tarde. Dijo que cuando Jesucristo estaba en Jerusalén, en Getsemaní, y sudó sangre por sus poros, hay una enfermedad, que a eso se le llama una enfermedad, y explicó lo que ocurría. Eso me llamó la atención, pero se quedó ahí.
Cuando yo estaba en la universidad, el profesor empezó a explicar que había una enfermedad que se llamaba hematohidrosis. Esta historia la he compartido muchas veces, para mí ha sido muy importante. Hematohidrosis, que eso era que las personas, era muy raro que alguien lo tuviera, pero las personas que estaban sometidas a un nivel de estrés muy grande, y lo comparaba con personas que estaban, por ejemplo, condenados a la pena de muerte, tenían este síntoma o esta enfermedad, como la llamen, que sudaba sangre por los poros de su piel. Y entonces eso para mí fue como un impacto de decir, de reflexionar, ¿no? Y decir lo que decía esta frase, tener una fe más profunda, porque yo pensé en la expiación y pensé en cuánto sufrimiento había en ese momento, porque hasta esa parte humana, ¿no?, de Jesucristo sudó sangre, ¿no? En Lucas viene eso, y Lucas era considerado un médico. Entonces, ¿cómo? Él no le puso ese nombre, pero vio que esa persona estaba con ese síntoma. Y para mí esto fue un testimonio de que eso no era ni una parábola, ni eso era una metáfora, sino que eso ocurrió de verdad. Y para mí la ciencia lo que hizo fue tener una fe más profunda en la expiación. Y para mí todo es complementario, y cuanto más estudio, más me doy cuenta de lo maravilloso que es el ser humano, de la creación tan bonita que somos y del valor que tenemos, ¿no? Entonces, estoy muy agradecida por esta pregunta y por estas 3 charlas. Una vez alguien me dijo que no le gustaba hablar conmigo porque le hacía pensar. Entonces, yo espero haberos hecho pensar y que aún así, pues, queráis hablar conmigo y que sigáis hablando conmigo, aunque os haya hecho pensar. Estoy muy agradecida de la oportunidad que me habéis dado y espero que en algún momento os haya podido ayudar algo de lo que hemos visto. Y por último, si alguien quiere compartir algo que le haya sorprendido en estas 3 charlas, algo que haya aprendido, algo que haya reflexionado, cualquier sentimiento que tenga referente a estas charlas, pues si quiere puede compartirlo con nosotros, que sea breve por si hay muchas personas que quieren, y poder todos compartir eso. Buenas, May. Mi nombre es Oscar, soy del barrio Granada. Y bueno, las charlas han sido maravillosas. No pude ver la primera. Ahora me estoy enterando que está un canal en YouTube. Pero estas 2 últimas charlas he aprendido bastante. En la anterior me llamó mucho la atención acerca de lo que hablaste de las parejas. Y esta me gustó mucho, bueno, en especial tus últimas palabras, de que cómo la fe, tu testimonio, ¿no? Pero cómo la ciencia hace que la fe sea más profunda. Eso me gustó bastante. De verdad, gracias por esta charla tan maravillosa. Gracias a ti. ¿Se me escucha? ¿May, ¿se me escucha? Sí. ¿Sí? Sí. Mira, yo quería compartir una experiencia que he vivido durante un tiempo. He estado enfermo con un cáncer, un linfoma. Ya me recuperé bastante. Y en ese tiempo de angustia y de sufrimiento y de estar pasándolo mal, me aferré a alguien que hubiese pasado por esa misma experiencia, y encontré unas palabras muy alentadoras del Herder, que fue uno de los 2 apóstoles de Maxwell, que falleció también de un cáncer. Y él dijo en una ocasión una frase que para mí fue muy importante en aquel tiempo y me dio mucho ánimo y mucha esperanza. Dijo que era mucho más importante no desmayar a simplemente resistir. No desmayar puede ser no derrumbarse ante una adversidad, no desmayar de seguir luchando en la vida por las cosas que necesitamos y que creemos que debemos hacer. Eso me ayudó mucho y me dio mucha fortaleza. Muchas gracias, hermano, por compartir su experiencia. Hola. Hola. Sí, bueno, hola.
Yo soy Dulce del barrio 3 de Barcelona y quería comentarles pues de que es la primera vez que entro a esta charla, pero realmente me ha edificado mucho porque yo he pasado por pruebas muy duras en mi vida, como la pérdida de una bebé antes de nacer que le faltaban días y por ser víctima de violencia de género a la vez. Entonces a mí lo que me ha ayudado muchísimo y mayormente es en el Evangelio me ha cerrado mucho. Aparte de que he ido también al psicólogo, ¿no? Entonces, para que me ayude también a mí a poder enfrentar las cosas que tenía, ¿no? Porque mayormente mi fuente aparte de mi familia, del apoyo, es el Evangelio el tener en mi vida. Y realmente, pues, esta charla, que es la primera vez que entro, y al escuchar sus palabras, pues me han ayudado muchísimo más, y de saber de que estoy haciendo las cosas bien conforme a lo que he venido haciendo desde hace ya 12 años, ¿no? Que he pasado por esta situación. Muchas gracias, hermana. De Y nada. gracias por ser tan valiente de dar el paso de pedir ayuda y de poder seguir. Sí, me ha costado muchísimo, pero de verdad que incluso un hermano de la iglesia me dijo que es muy fuerte por saber cómo llevarlo, ¿no? Entonces, pero la verdad es que hay que seguir adelante, la vida continúa y simplemente aferrarse al Señor es lo único y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Muchas gracias. A usted. ¿Algún has te anima? ¿Algún has quiere compartir? Bueno, no soy has, yo no soy has. Bueno, pero puedes también. Vale, muchas gracias. Yo soy Ana Margarita, del barrio del Mar Menor, Murcia. Soy una héroe. Lo mismo que dice Dulce, he superado también la pérdida de una hija antes del nacimiento y otras muchas cosas y adversidades más, desamores, falta de apoyo familiar y un largo etcétera. Pero yo siempre me agarré a la fe y a la esperanza de nuestro Padre Celestial. Y siempre, siempre que yo me he acercado a Él, he encontrado respuesta. He encontrado respuesta y ánimo para seguir adelante. Y es un testimonio que tengo, que siempre que tengo la oportunidad lo doy. Porque es verdad que a veces nos sentimos mal cuando tenemos pérdidas por las muertes, nos venimos abajo y durante tiempo he sido víctima también, pero he superado ese estado y he remontado y yo no quiero ser víctima nunca más, ni exteriormente ni interiormente que nazca de mí. Muchas gracias, hermana. Y le felicito por ser una héroe de su vida. Gracias. ¿Y algún has se anima a compartir algo que haya puesto en práctica durante estos 3 domingos? ¿Algo que le haya sorprendido que no sabía? No, May. La verdad es que yo con mi pareja pues hemos estado cada 2 por 3 hablando de las charlas tuyas, poniendo muchas cosas en práctica, siempre recordamos emociones y le decimos, ¿ves? Pues esto es lo que explicó Mai, que pasaba cuando hacíamos esto. Y bueno, la verdad que ha sido todo una inspiración para nosotros de poder analizarnos más y bueno, pues seguir mejorando, ¿no? Me encanta cómo todo tiene relación con el Evangelio y has dado una charla buenísima. Muchas gracias. Nada. Bueno, muchas gracias a todos los que compartieron sus experiencias. Por motivo de tiempo vamos a terminar esta reunión, pero muchas gracias a todos por participar. Gracias, Mai, por esta charla y todas las anteriores que fueron muy buenas y sin duda nos dejaron enseñanzas que son muy importantes y que todos podemos aplicar. Queríamos recordar también que las 3 charlas van a estar subidas al canal de YouTube de La Estaca. Se llama Ja Granada.
naranja mayúscula. Y bueno, también como anuncio, la Estaca está preparando un curso online de historia familiar, en el cual se va a enseñar por Zoom acerca de hacer historia familiar, indexar, y próximamente va a estar anunciando también. Muchísimas gracias a todos por estar en la charla, por participar, y me gustaría poder terminarla con una oración. Y Manolos, ¿podrías ayudarnos con eso?